Bienvenidos sean nuevamente a un nuevo episodio de La Doceava Casa. Mi nombre es Raine, aunque acá diga Victoria, mi nombre es Raine, y yo soy una de las anfitrionas de esta casa que hemos bautizado con mi queridísima amiga Galatea de Negro, que está aquí Oli. a mi costado. Y bueno, estamos con unos invitados que queríamos tener desde hace mucho tiempo, estamos muy emocionadas. Ellos son nada más y nada menos que Viloria de Piscis, el patriarca de Senseiya México, y obviamente el ayudante del patriarca, que es su mano derecha, Tonch de Escorpio. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, muy contentos de estar aquí en la doceava casa. Oye, la doceava casa también fue mi casa antes de ser patriarca, porque yo también soy Piscis. Ujú. Somos tres Piscis aquí rodeando a un escorpión. ¿Cómo te sentís, Tonch? Tanta agua. Pues casi que puedo nadar, ¿no? Pero muy a gusto, muy a gusto. Me Bueno, parece bienvenido, perfecto. bienvenido de Casi vuelta a puedo su nadar. casa, patriarca. Muchas gracias. Me encanta siempre estar aquí y oler estas rosas demoníacas reales que, bueno, huelen a imperio, huelen a divinidad. No sé si tomarlo como un halago o realmente tomarlo como, no Un sé. halago, como un halago. Es un halago, es un halago. Perfecto. 1000%, 1000%. Bueno, para los que no saben, Sensei a México es, es y será una inspiración para la doceava casa porque fuimos nosotras quienes escuchamos su podcast, que ellos arrancaron con un par de semanas de diferencia, o días, Sí, no me somos como acuerdo. hermanitos, Sí, somos hermanitos. y al escucharlos a ellos fue como, wow. Bueno, y después tuvimos el honor de que nos invitaran, nos entrevistaran a nosotros. Si no escucharon el podcast de Sensei México, los invitamos muy cordialmente a escucharlo, donde ellos en su casa nos invitaron, hicimos algunos juegos divertidos de creatividad, dándoles historia a personajes poco narrados en la saga original de Sensei. Y bueno, y ahora nos tocaba devolver la cortesía, obviamente. Así que aquí Lo, estamos. lo, prime- lo primero que nos interesa, porque siempre hacemos la misma pregunta a todos nuestros invitados, es Sí. cómo llegó Senseiya a sus vidas, o sea, ¿por qué están acá? Venga, Tonch, empieza tú. Bueno, ya saben que uno es muy apasionado, ¿no? Pero básicamente la manera en cómo llegó Saint Seiya a mi vida, pues es desde que yo era pequeño, a mí me encantaba la serie animada y yo dibujo, entonces desde que estaba yo chiquito me gustaba mucho dibujar y pues una de mis aficiones era ver estos dibujos tan geniales que veía de Saint Seiya. Entonces, cuando yo los veía en la televisión, pues era un poco frustrante tratar de ilustrar como todos mis cuadernos con esa perfección que se veía en pantalla y pues era de esos niños que agarraba su ilustración y acababa frustrado, ¿por qué no? Porque pues no me gustaba cómo quedaba, ¿no? Este, así fue básicamente como llega Saint Seiya a mi vida y desde ahí yo me hice fanático. Me acuerdo, pues una de mis primeras figuras que yo tuve aquí, lo que se conoce como vintage, para no alargarme como tanto. Estas figuras me las regalaron a mí cuando estaba yo pequeño, en un Día de Reyes, esta celebración que tenemos. Entonces, pues era una emoción, ¿no? Porque estaba yo bien chiquito y me acuerdo que me levanté, bajé al árbol de Navidad y encontré todas mis figuras vintage y estuvo increíble. Entonces son de esas veces que te llenan el alma. ¿Sí? Y ese fue mi primer acercamiento con Saint Seiya. Yo ya era fanático, veía las caricaturas con el famoso Carisaurio en el canal 13, que seguramente Carísimo. acá el señor Eric Viloria también recordará. Y pues bueno, ese es básicamente como mi primer acercamiento con Caballeros del Zodiaco, Senseiya, y de ahí para el Real. Y podría seguirme toda la noche, pero pues hay que avanzar con esta bonita charla. Qué hermoso, porque tu primer acercamiento a Saint Seiya fue a través del arte, el mío fue a través del juego. Yo tengo dos tíos, hermanos de mi mamá, que veían en el canal 13 de Televisión Azteca de aquí de México, la barra de Caritele, donde salía el Carisaurio, y en este bloque de caricaturas
muy popular en los años 90 acá en México, salían los Caballeros del Zodíaco, y les digo que yo conecté con ellos a través del juego porque a pesar de que uno de mis tíos estaba, uno en prepa y otro en secundaria, yo estaba en primaria, pues ellos usaban el tiempo y se daban como este cariño grande, porque pues ya un chavo de prepa estar jugando a los Caballeros del Zodíaco con uno de primaria, pues no era como tan sencillo, pero lo hacían porque les gustaba también mucho. Recuerdo que uno de ellos era Pegaso y el otro era Dragón, y a mí, como siempre he estado fascinado con las cosas de congelar y el hielo, yo era yoga, y bueno, éramos los tres, y casualmente después vimos que eran los tres que se ponían las armaduras doradas, y todo fue muy hermoso, muy precioso. Recuerdo también que ellos dibujaban padrísimo, y yo no dibujaba, solo iluminaba, pero ellos me dibujaban a muchísimos caballeros. Recuerdo que me hicieron a Shina, me hicieron a Ioria, me hicieron a Pegaso, me hicieron a Yoga, a Camus. Entonces así fue el acercamiento. Y bueno, yo no era tan pudiente como el señor Tonch. El señor Tonch creo que dice que le regalaron los 5 de bronce de Bandai. A mí solo me regalaron a uno, a Shaka de Virgo, que casualmente después con el tiempo y cuando lo voy viendo y lo voy entendiendo más, se vuelve mi santo dorado favorito. Entonces, pues son cosas mágicas de la vida. Y el resto es historia. O sea, ya siempre me han acompañado, siempre me han salvado de situaciones difíciles y complicadas. Y ahora con Saint Seiya México, pues bueno, todo ese sueño infantil se volvió un sueño adulto grande, consolidado, y que hoy me tiene aquí en la 12ª casa muy contento y muy feliz de estarles platicando de nuestras experiencias, chicas. Yo tengo una pregunta para hacerles y es la siguiente, después le dejo a Gala que continúe, y es si ustedes guardan esos eh, dibujos, ya sea que hicieron ustedes o que les regalaron de esa época. Sí, contesta tú primero. Yo la verdad es que no, porque esos dibujos mis tíos tenían, no sé si recuerdas Touch, acá en México, no sé si se hicieron en Argentina, pero en México la empresa Pepsi o los refrescos Pepsi hicieron las famosísimas Pepsi Cards. Entonces a mí, sí, que venían con superhéroes de Marvel y DC Comics. En esta época que mis tíos dibujaban, estaban los de Marvel. Entonces ellos replicaban increíble las Pepsi Cards, y en esas mismas libretas que ellos tenían para replicar las Pepsi Cards, me hacían a mí mis dibujos. Entonces, pues esas libretas se las quedaron ellos, las cuales pues ya perdieron, ya con hijos, ya les valió, ¿no? Y la figura de Saint Seiya, pues la neta es que yo, como decimos aquí en México, sí le di amor, sí la jugué, sí la tiré, y está pedacería. Sé que existe pedacería. Ahorita mi hermana está arreglando lo que era antes nuestra casa, y que ahora va a ser casa de ella. Y ahí debe de estar en algún rincón. Recuerdo perfecto que solo queda el faldón, queda el cuerpo, el object, un brazo y una pierna. Es lo único que queda de ese Shaka de Virgo, que tiene que aparecer, y se los prometo que se los presumiré en Saint Seiya México. No hacen Ahora la historia... Shaka con todas las peleas. Sí, Shaka después de la pelea en los sauces gemelos. Pero creo que Tonch tuvo más mala suerte que yo. La venganza de X fue esa. ¿Qué onda? Sí, yo efectivamente tuve un poco más de mala suerte porque, pues bueno, mis figuras las regalaron en casa. Por acá en algún momento mi familia decidió hacer como una limpieza en el hogar y pues regalaron mis 5 figuras de bronce, ¿no? Sí, efectivamente me regalaron, sí, los 4 bronces, no, sí eran los 5 bronces. Y pues sí fue el trauma de la vida, ¿no? Cuando los regalaron. Yo me acuerdo que la otra vez, chicas, bueno, cuando estaba yo, ya saben que tenemos este tema de la tienda en SSM de Store, y le platicaba yo a Eric que el otro día estábamos promocionando una figura que es el Cid de Mizar Z, ¿no? Y aquí haciendo yo el comercial, pero bueno. La cosa es que empecé a armar yo esta figura y le digo a Eric que me sentí como niño chiquito, ¿no? Dije, volvía cuando tenía como 7, 8 años, le digo. Dije, güey, o sea, me sentí así súper niño armando la figura y me emocioné grabando el video. No sé si ya lo vieron, por ahí está en Saint Seiya México. Pero muy, muy, muy chistoso estar armando la figura y todo. Entonces me regresé a esa época y me regresó el alma. Así dije, ay, sí, esto es lo que me gustaba tanto hacer. Y bueno, para agregar un poco a los comentarios que hizo mi querido Viloria, pues por ahí yo debo de tener en mis cuadernos de la primaria, que por ahí deben de estar arrumbados, un par de dibujos de aquellos de entonces. Digo, para los que no nos conocen, por ejemplo, todo mi fondo de pantalla, pues es un dibujo que hice yo.
ya se ha visto el progreso que se ha hecho Wow. en años. Entonces, pues se sigue uno esforzando como artista y demás. Entonces es padre a veces comparar cuál era tu antes y el después. Prometo buscar entre todos mis tiliches y cosas acá, y si encuentro estos dibujos, los debo de tener porque eran pequeñas ilustraciones que hacía yo al borde de los cuadernos y demás, y con mucho gusto se los comparto también en Saint Seiya México, en SSM Store, para que vean cuál era el dibujo del Tonch de antes y mis dibujos de ahora, ¿no? Ya Eso del antes y unos el años. después es buenísimo. Es buenísimo porque Por encima vos lo supuesto que mirás sí. y decís, wow, soy un genio. Como, ¿cuánto avancé? Sí. Porque uno a veces es como que no se da cuenta y piensa que no avanza, que se estanca o pasa el tiempo y se queda con el mismo canal. Pero en realidad uno en el tiempo evoluciona un montón. Pero cuando se lo dicen otras personas, a veces uno no lo cree. Dice, ah, no, no me parece que soy tan bueno. No, pero no dibujamos así, por favor. Así que Efectivamente. es muy buena esa para compartir, compartan todas las redes. Sí, Así que lo sí, sí, lo sí, vamos por a estar favor. espiando en todas sus redes, que después vamos a decir cuáles son al final de la nota. Y bueno, por el lado de las figuras, yo creo que Gloria se desquitó porque ahí tiene a todos ahí, como diciendo, quedará Exactamente. mis pedazos de Virgo, pero ahí los tengo todos ahí. Ahora las tengo ahí. Es como que cada Sí, uno se reivindicó. claro, aquí están mis bebés y la verdad es que seguimos coleccionándolos y seguimos comprándolos porque es parte de la nostalgia que nos da y es parte importante también que nos conectó con el universo de Saint Seiya porque qué magia poder jugar a que era Shaka de Virgo, o sea, qué magia tan grande y qué magia tan espectacular. Ya yo creo que nuestro siguiente paso, Tonch, y ya les adelantamos, ya conseguimos quien nos hiciera la armadura, queremos recrear las escenas de Tauro y Pegaso en la segunda casa del santuario. Así que pues ¡Oh! ahora lo siguiente ya será ponernos Cosplay, las armaduras, ¿no? Entonces, cosplay, exactamente. Estamos hablando del cosplay. No, qué genial. No, Esto es hermoso. eso se llama ampliar, ¿ves? Es que Ahora, Nada de pavada. ya es que sabemos, sí, no, dime por favor, Ray. ya sabemos cómo es que ustedes tuvieron contacto con Senseiya. Ahora tenemos que ir al siguiente paso, que es, ¿cómo surge Senseiya México? ¿Cómo se conocen? Son muchas preguntas. ¿Cómo se Ok. conocen? Y cómo surge, digamos, La todo idea, lo que ahora están desarrollando. Exactamente, cómo surge el store, el podcast, etcétera. todo, Arra- queremos saber todo. Claro que sí. Arranco yo porque yo fui el que empezó con este sueño en unas vacaciones donde tenía yo 3 meses de vacaciones de verano, todavía estaba en la universidad, si no mal recuerdo. Ah, No es cierto, fueron unas vacaciones de trabajo, no tiene tanto tiempo Saint Seiya México. Fueron unas vacaciones de trabajo, tenía yo 3 semanas de Bien. vacaciones y estaba completamente aburrido, entonces dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y de repente empecé a explorar lo que es Pinterest y vi la cantidad de imágenes que había de Saint Seiya y dije, ¿y si paso esto a Instagram y a ver qué pasa? Y le pongo 1000 hashtags y me vuelvo super nerd y geek otra vez de Saint Seiya. Y así se empezó a dar. Entonces, como que fui encontrando los hashtags perfectos que pegaban y que la gente iba siguiendo y pum, de repente recuerdo muy bien que el primer arte que compartí en Saint Seiya México es de un artista que se llama Arayarte, que es, híjole, ¿qué país es? Creo que de Panamá. Es un artista que hizo en el cielo olímpico, dibujó a los 12 caballeros dorados y bueno, la verdad es que Arayarte fue mi amuleto de buena suerte porque de ahí la gente empezó a seguir y ya lo que fui compartiendo después fue jalando muchísimo a la gente y jaló mucho, ¿por qué? Porque no era como la captura de pantalla de la serie y pum, subirla, o las imágenes que ya hemos visto millones de veces en comerciales, en pósters, en portadas de los DVDs. Yo buscaba precisamente fan arts,
buscaba algo diferente, algo que la gente no viera. Y creo que eso fue lo que llamó la atención de Saint Seiya México, y eso sigue siendo lo que es Saint Seiya México. Y gracias al arte, gracias a los fan arts, es como yo conozco a Tonch. Me empieza a compartir su arte, yo quedo fascinado con su arte y le digo, Tonch, déjame compartir esto. Y claro, él muy amablemente lo compartió, la gente le empezó a dar muchos likes, a comentar mucho, y después empezamos a mensajearnos, a hablar, y Saint Seiya México siguió creciendo. Después llegaron los en vivos, donde hemos tenido oportunidad de platicar con actores de doblaje como Mario Castañeda, Marcos Patiño, Pepe Vilchis, Rosy Aguirre, Dan Lacey, o sea, muchísimos artistas de doblaje que fueron ampliando el universo Saint Seiya, y Tonch como que se fue enamorando cada vez más del proyecto, y luego la tienda, el SSM de Store, así llamado ahora, y ahí es donde ya entra Tonch. Pues yo en mi desesperación de la pandemia, yo trabajaba en un periódico que se llama El Sol de México, uno de los periódicos más grandes de aquí de México, y yo por la pandemia y por querer emprender y por querer regresar a mi casa de Ciudad de México y yo venirme a otro estado que se llama Oaxaca, que es donde yo soy, pues dejo ese trabajo y yo muy feliz, muy contento, mi libertad, no sé qué. A los 4 días yo ya estaba con la ansiedad de ¿y cómo voy a hacer para pagar mi tarjeta de crédito? Entonces, bueno, entre la desesperación agarro unos pesos, me voy al centro de la Ciudad de México a buscar proveedores que yo más o menos sabía dónde estaban, y empiezo a comercializar algunas figuras a través de Instagram. Empieza a jalar, la gente me empieza a buscar, y pum, después ya no tenía yo mercancía, le cuento a Tonch y le digo, oye, ¿qué onda? ¿Te unes? Y pues ya, el resto es historia. Tonch se unió, empezó a ayudarme a hacer el arte, promocionales, campañas, también metió él su dinero, y pues ahora ya tenemos lo que es SSM de Store, que muchos piensan o muchos creen que nos estamos haciendo ricos, pero la verdad es que no, casi es como pura pasión de coleccionista y pura ñoñada de estar ahí buscando y cazando las figuras. Y bueno, de ahí también nació el podcast. ¿Y qué te parece si tú nos cuentas del podcast, Tonch? Porque tú fuiste quien más lo impulsó. Pausa. Te quería comentar una cosita y es la siguiente. Esto fue el Sí. año pasado, chicos. ¿Pero por qué le digo esto fue el año pasado? O sea, ojo, tal vez me estoy repifiando. Pero si vos hiciste primero los vivos, yo me acuerdo que te conocí, o sea, yo me acuerdo que el primer vivo que vi de Sensei México, Ujú. México fue el de Pepe Vilchis, porque Ajá. yo le había hecho una entrevista a Pepe Vilchis allá, no sé si una semana antes, entonces como que ya, viste que el algoritmo ya te empieza a tirar todo lo que hace la persona con la que tuviste interacción. Sí. Entonces fue como, ay, mirá, qué bueno, qué esto, qué sé yo. Y ahí es cuando yo te empiezo a escribir porque empiezo a ver la cantidad de cosas que compartís y digamos, si los vivos fueron el año pasado y esto me lo contás que fue después, para mí esto fue hace poquito, nada. Sí, sí, el año pandémico o el año del inicio de la pandemia fue el año de Saint Seiya México. Realmente el encierro nos hizo movernos, el encierro nos hizo estar conectados, y además justo esa entrevista de Pepe Vilchis, híjole, creo que fue la más difícil para mí y la más dura, y no porque, o sea, no porque Pepe Vilchis no haya estado padre en la entrevista, no, fue la más dura porque días antes había fallecido mi abuelo. Ah, Entonces, te lo juro, o sea, haz de cuenta, cuando yo ya confirmé, aparte fue muchísimo tiempo el que tardó Pepe Vilchis como en conectarme, lo buscamos por Instagram, nunca nos peló, lo buscamos por Facebook, y después de como un mes nos contestó el mensaje y nos dijo, sí, ¿qué fecha quieres? ¿Qué día quieres? Pum, cerramos, y fue todo muy rápido y estábamos yo muy contento, con la adrenalina hasta el tope, porque aparte Andrómeda es mi caballero favorito. Y cuando cerramos la entrevista con Pepe Vilchis, como a los 3 días, fallece mi abuelo, yo tengo que viajar de Ciudad de México a Oaxaca, pero ya la habíamos cantado, o sea, ya se había anunciado con bombo y platillo, y ahí es donde entiendo, como dice mi querido y fallecido Freddie Mercury, the show must go on, ¿no? Entonces, pues yo acababa de enterrar a mi abuelo 2 días antes, los ánimos estaban súper
densos en mi casa, en casa de mi abuelo, estaba una atmósfera de tristeza muy fuerte, pero yo tenía que seguir adelante y teníamos que sacar esa entrevista porque nos las habían pedido mucho y porque me había costado mucho. Y además fue muy mágico y fue como cerrar el ciclo con mi abuelo, porque en casa de mi abuelo, en ese lugar donde yo conocí Saint Seiya y donde mis tíos me enseñaron la magia de los Caballeros del Zodiaco, en ese lugar yo entrevisto a la voz de mi caballero del zodiaco favorito, que les digo, al principio era Yoga, pero después con el entendimiento que tienes de los personajes, se convirtió en Andrómeda, ¿no? Y la sensibilidad y lo que significa y los poderes y la estética, la forma en que está dibujado Andrómeda hizo que se volviera mi favorito. Entonces, para mí fue como despedir a mi abuelo con homenaje muy a mi manera. Wow. Entonces, fue un momento agridulce, pero creo que es la entrevista más fuerte hasta el momento, la que más me ha costado y una de las que más he disfrutado, esa de Pepe Vilches. Mirá vos. Bueno, Bueno, ¿qué corte? Sí, corte. Qué corte fuerte, pero está... Sí. Bueno, y si veníamos así, pues. Sí, era no, sí, pero totalmente. Bueno, la entrevista de Pepe Vilches fue una de los podcasts, digamos, más que tuvieron más repercusión. Les iba a hablar al respecto de cómo se inician los podcasts, porque tenemos por un lado todo lo que contó Gloria de cómo surgió la idea, de cómo empezaron las redes, digamos, sociales, y cómo empezó a viralizar su hashtag para poder hacerse conocido entre el fandom, digamos, ¿no? Y después empezó el store, y después hicieron más y más y más. Ahora van a hacer cosplay, claramente no tienen límites, pero ¿cómo surgió la idea del podcast? ¿Por qué fueron hacia el podcast? Bueno, ahora sí que para abarcar el contexto que decía el querido Viloria de Piscis, pues sí, efectivamente, el año pandémico, pues lejos de ser un año lleno de tragedias, de cosas diferentes, de cosas raras, temas de salud, también nos trajo como todas estas buenas experiencias, ¿no? Una de las cosas que no se me van a olvidar cuando yo conozco a Viloria es, sí está padre el tema de, y siempre se lo he dicho y lo sabe, me ayudó a impulsar, por ejemplo, el arte, porque de buenas a primeras empecé a compartirle yo, muchísimas gracias, ¿no? Oye, muchas gracias, veo que estás compartiéndolo, bla, bla, bla. Pero también en esas fechas yo tuve un problema de salud fuerte aquí en casa con mi madre, donde pues ella se puso mal, fue a dar al hospital, no fue un tema de COVID, afortunadamente fueron otros temas quizá un poco todavía más complicados. Y justo pasó que pues yo estaba empezando a conocer a Eric, ¿no? Entonces, y él, me acuerdo que me hablaba diario para decirme, oye, ¿cómo está tu mamá? Entonces dices, wow, ¿no? O sea, qué padre de una persona que apenas estás conociendo y que es como por este enlace del tema de Caballeros del Zodiaco, que se esté dando como esta amistad como súper padre. Entonces son esas cosas que atesoras como la amistad, ¿no? Y atesoras muchísimo y yo lo reflejo mucho en el tema de los Caballeros del Zodiaco porque saben que varios de los valores que tienen ellos es justo este tema de la amistad. Entonces, para mí fue algo así como de boom. O sea, este bebecito tiene la culpa, él tiene la culpa de que yo sea así. Claro. Totalmente. Y la verdad es que yo también soy súper sentimental, ¿no? Soy muy, muy emocional. O sea, soy como este señor que aparece aquí en el dibujo. Entonces, sí, igual yo me reflejo mucho en el carácter de Sean de Andrómeda y trato de ser como pues, buena persona. Y Eric empezó a dar lo mismo en ese tema de amistad y bueno, lo demás ya fue como para el real. Empezó el tema de la tienda, él empezó a hacer estas pequeñas incursiones, a comprar pequeños artículos y vender. Y después empezamos a platicar el tema de, oye, ¿y por qué no le entras? Y yo dije, pues va, o sea, yo sí quiero. Yo dije, vamos a aventarnos, ¿por qué no? O sea, es alguien que comparte este sueño de algo que nos gusta, que es una pasión, que podemos hacerlo bien. Y pues empezó SSM de Store, ¿no? Después de SSM de Store nos fuimos a entender qué más queríamos hacer o qué otras cosas podríamos hacer para empezar a compartir este amor por Saint Seiya, ¿no? Pues sale la idea de un podcast, de poder hacer algo donde tuviéramos un espacio que fuera libre, que pudiéramos compartir con los demás, que pudiéramos expresar lo que nosotros pensamos, sentimos y nos gusta del anime, manga, de Saint Seiya, todo lo que es el universo Saint Seiya.
Y pues de ahí para el real empezamos a armar unos pequeños guiones. Me acuerdo que Eric se arrancó con el primer guión, porque pues periodista el muchacho. Entonces, ya cuando me dijo, mira, ya tengo el primer guión, bla, 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 ármate el tuyo. Y yo en la madre, o sea, yo no soy periodista, ¿no? ¿Qué? Dije, ok. Dije, ok, va, armo el mío. Pero sí sentía que era como, ouch, ¿qué voy a hacer? Después de esto platicamos y dijimos, ok, está padre un par de guiones escritos, pero también está padre que se vaya dando esa interacción en donde podamos compartir uno u otro y que sea como nuestro alma libre poder hacer, ¿no? Y así es como han venido saliendo las ideas de los podcasts, cada capítulo que se nos ocurre. La realidad es que terminamos un capítulo y estamos ideando de qué más vamos a hablar, ¿no? Tenemos estas pequeñas sesiones en donde platicamos lo que está pasando en Science ya México, lo que pasa en la tienda, lo que pasa en el podcast, las nuevas ideas que tenemos. Y pues de ahí, justo de estas sesiones que tenemos, pues salió el tema de hacer este pequeño jueguito en el podcast que las invitamos a ustedes. Que dije, Delicioso jueguito, delicioso, me encantó. delicioso. De Yo verdad, diría casi, casi escúchenlo malévolo, pero delicioso. Eso sí. un poquito. Nunca Sí, sudé sí. tanto, nunca sudé tanto en una improvisación. Y eso que fui a teatro. Es todo lo que voy a decir. Gala, pero tú eres máster, Gala. O sea, la verdad es que, o sea, de los cuatro, honestamente, lo que son tú y Ray están cañonas. O sea, Nosotros no, estamos en super yo sí me pañales sentía así, todavía. Sí, sí, sí. A yo sí me comparación quedaba, de ustedes. te voy a ser honesto, yo me quedaba con la cara de, ¿y ahora qué voy a decir? ¿No? O sea, ya me dio una historia como para 50 capítulos de Saint Seiya y yo no sé Claro. qué decir ahorita. Entonces, sí, la verdad es que fue muy padre experiencia. Fue la No, perdón, rápido nada más quiero agregar, regresando un poquito al tema del podcast, elegimos este Ujú. formato porque pues Touch trabaja en marketing digital y es una cosa muy demandante. Yo en este momento estoy levantando un pequeño restaurancito de snacks y también es una cosa muy demandante. Entonces teníamos que empatar. Entonces buscamos un formato que no nos demandara tanto tiempo, que lo pudiéramos hacer rápido, que se pudiera editar rápido y que se pudiera subir. A nosotros nos encantaría YouTube, nos pide mucho el canal de YouTube, pero no nos da la vida. Probablemente en algún futuro, pero por el momento no, y pues espero que escuchen el podcast y también la 12ª casa. Y ahora sí, Gala, perdón, te interrumpí. No, para nada, no para nada. No, porque justamente iba a ir para ese lado. ¿Por qué no algo así más YouTube o Twitch o formatos que nosotras humildemente tratamos de echar, como notarán, Ujú. pero Ujú. nosotras nos basamos más en lo que quiere el entrevistado. A veces el entrevistado no quiere verse en cámara, entonces prefiere hablar. Y a veces dice, no, yo quiero que me vean y quiero mostrar porque tengo cosas para mostrar o lo que sea, entonces nosotros, ok, listo, y si podemos hacer Twitch, porque también nosotras nos cuesta mucho organizarnos y es un gran trabajo hacer transmisiones, así que desde acá mi admiración total a todos los que son streamers y youtubers, porque la verdad que es un huevazo hacer todo esto. Y en la medida que podemos hacemos este tipo de cosas, porque sabemos que son formatos distintos y que tienen su encanto. Pero en realidad nosotras también elegimos el podcast por una cuestión de practicidad y sabemos, las dos tenemos experiencia, Raidme ya hace su propio podcast, entonces ya tiene más experiencia, yo hice radio hace unos años, entonces es como más familiar el entorno, más estar en la cámara, igual no por la cara rota que no le importa, pero bueno, a veces es más complicado, además la edición y todo, por eso quería saber justamente eso, pero me acabas de contestar, simplemente porque, bueno, Ay, para coordinar las me vidas reales, adelanté. no, perfecto, todo perfecto. Así que, entonces, a ver, ahora estamos como en el presente, ¿no? O sea, vimos todo el Ujú. recorrido del pasado, cómo se formó México, cuáles fueron las primeras ideas, cómo se conocieron, cómo coordinaron, cómo unieron fuerzas tipo fusión de Dragon Ball y eh, y ahora pues, estamos con los cursos, estamos con el store. ¿Y qué viene? Claro, ¿qué se viene? ¿Qué se viene?
Uy, siempre estamos tratando de idear cosas nuevas, cosas diferentes. La verdad es que les tenemos que contar que tuvimos 2 semanas Así, muy difíciles, muy complicadas en cuanto a temas de la tienda, ¿no? Algunas complicaciones ahí con algunos proveedores. El chiste es que nosotros tratando de impulsar, de seguir adelante con el proyecto de la tienda y sin fallarle a nuestros clientes, sin defraudar a nadie, pues fueron 2 semanas de trabajo intenso para que todo fluyera, para que todo saliera. Ahorita ya las cosas están un poquito más tranquilas, las aguas, el señor Poseidón ya nos ayudó a que las aguas estén más tranquilas y más calmadas, y ahora pues a seguir trabajando en el siguiente proyecto, que la verdad, les voy a ser sincero, y aquí quiero que Tonch amplíe un poco más el tema. El señor Tonch de Scorpio me sorprendió porque ya está trabajando en una plataforma para que Saint Seiya México ya tenga su propia página web. Y yo quiero que Tonch me explique, pues, o nos cuente de qué se va a tratar esta página web que se une al Instagram y al podcast y a la tienda. Toncho, explícame. Toch, cuéntanos, ¿cuál es la idea? Por favor, a mí también. Robert también, porque no sé en qué andas, dice. Pues bueno, para empezar un poco, nada más retomando, la realidad es que este proyecto que se llama Ciencia México es un proyecto, sí, de mucho corazón, de muchas cosas muy padres, pero también es un proyecto demandante en muchos sentidos, ¿no? Y justo hablaba Viloria tuvimos 2 semanas muy complicadas. eh, Ahora sí que no quiero escucharme pesimista, pero justo también al inicio de nuestra amistad atravesamos como por un problema complicado. Nosotros le llamamos guerras santas. Entonces, justo nos conocimos porque pues hubo una traición dentro del santuario. Entonces, ya saben que siempre hay personas malintencionadas que quieren hacer cosas a las espaldas de otras personas. Y sobre todo cuando hablan de alguien que estás empezando como a conocer, honestamente a mí no me gusta, ¿no? Me gusta darme tener mi propia experiencia de conocer, darme esa oportunidad de saber quién es esta persona. A lo mejor alguien me puede decir, no, es que Gala es así, bla, bla, bla. Espérate, calma tus caballos, déjame conocer a Gala y después ya platicamos, ¿no? O sea, Historia de estas mi cosas, vida. esas cosas conmigo no van. Me gusta siempre ser como muy objetivo. Me gusta escuchar, entender y saber con quién es la persona con la que yo estoy conviviendo antes de hacer un juicio de valor. Entonces, fue la primera Garra Santa que pasamos. Por eso les digo que es un proyecto que es complicado. Después, estas 2 semanas que estuvimos también como en muchas cuestiones complicadas, no pudimos pues grabar nuestro podcast. Estuvimos ahí revisando muchas cosas de la tienda, por ahí unas cuestiones con proveedores y demás, y planeando qué más vamos a hacer. Pero son guerras santas que ahí vamos librando, ¿no? Por ahí nos quedan un par de espectros que matar, pero pues ya Nada. estamos, Ya son ceros de la rana nada más. Es ya lo son único que ceros de hace la falta. rana, los jueces del infierno ya murieron, entonces Ya. Era el escarabajo, el gusano. Sí, y ceros de la rana. Oye, y que ahorita que tocas ese tema, Tonch, perdón, y seguramente ustedes también lo van a vivir, chicas, y también quien quiera emprender algo en internet, me parece muy bueno tocar este punto. Cuando vas subiendo, cuando le vas echando ganas, cuando haces productos de calidad, como el que hacen ustedes, chicas, y que por eso les aplaudo tanto, van a generar, desafortunadamente así es el mundo, o sea, hay caballeros de bronce y hay espectros, y siempre vas a generar envidias, y siempre vas a generar malos comentarios, y siempre va a querer alguien que te esté poniendo el pie para que no avances a la siguiente casa del santuario. Pero aquí es cuestión de tenacidad, cuestión de trazar las 13 estrellas del Pegaso y que caigan los meteoros y pasar las adversidades, ¿no? Entonces también es un tema triste, pero es un tema que sigue ocurriendo y es un tema que no importa si eres centennial, millennial o lo que seas, sigue pasando. Entonces también queremos compartir eso de experiencia con ustedes. Siempre va a haber quien te quiera poner el pie, quien te tenga envidia, quien te haga malos comentarios por el simple hecho de que te está yendo bien y que estás haciendo las cosas bien. ¿Han Así tenido que, haters, entonces?
La verdad es que sí, muy poco, y yo soy una persona muy determinante, y Tonch lo sabe, yo soy una persona muy determinante en eso, y yo sí callo bocas, y yo sí los confronto, y yo sí le digo, a ver tú, @pepitoperez.com, ¿por qué dices esto? No, no se insulta, no se agrede. Yo lo que siempre les digo es, entiendo perfecto, porque obviamente hay cosas que no nos gustan y hay cosas que no vamos a estar de acuerdo, y no lo que uno diga porque está al frente del proyecto es la ley, pero hay maneras de pedir las cosas, hay maneras de expresarnos, y comparto siempre esto que me decía el maestro Marcos Patiño, voz de Ave Fénix, me decía, es que si los fans de Saint Seiya aprendieran a pedirle a las empresas las cosas como debe de ser, ya Ujú. tuviéramos tercera temporada de los Canvas, ya tuviéramos muchísimas cosas más. El problema aquí es que sale algo y empiezan a mentar madres y empiezan a insultar y se acaban al actor de doblaje y odian a la empresa de animación y vuelven viral en cosas negativas, y eso hace que las empresas pues tengan miedo de seguir lanzando porque pues se los van a acabar en redes sociales. Entonces, chicos, si queremos que Next Dimension saque del estancamiento en que está Saint Seiya, pidamos las cosas con amor y tengamos el criterio de pedir, porque es cierto, estamos consumiendo y estamos gastando y estamos pagando plataformas y estamos comprando figuras y estamos comprando playeras y estamos consumiendo lo que es la franquicia Saint Seiya, y tenemos derecho a tener productos de calidad, pero hay que saber de qué manera pedirlo, porque si no, Saint Seiya nunca va a salir, porque chicas, le tenemos amor, pero también que el amor no nos cegue. Estamos un poquito estancados, o sea, Dragon Ball está al tope, y Dragon Ball, si tuvo un estancamiento con GT, con lo que siguió en Dragon Ball Super y lo que sea, está por los cielos. Y ya Dragon Ball salió de ese bache así, y Saint Seiya nos está costando mucho, y yo por eso cada persona que hace proyectos de este tipo como el que hacen ustedes, yo les agradezco con el alma, porque es un impulso más a que el universo de Saint Seiya no muera y que empiece a salir poquito a poquito de ese bache en el que está. Yo ahora, si me lo permite Gala, te voy a bautizar como el caballero Eros de Piscis, porque esto que estás diciendo es amor puro, o sea, claramente. Estamos haciendo algo mal, y es que estamos, en vez de canalizar el amor hacia lo que nos gusta, estamos canalizando el odio. ¿Qué es eso? Sí. Ujú. ¿Qué es eso? En fin. Em, quería agregar algo. Tenía una duda, y es el tema de sus nicks, cómo surgió, o sea, cómo surgió Viloria, cómo surgió Tonch. Tonch me imagino, pero Viloria me sonaba más raro. Ok, empieza, Tonch, empieza tú, por favor. Ok, la verdad es que mi nombre es, o mi nick es bastante, eh, digamos, no tiene como mucha trascendencia. Es la manera en como me conocen en casa desde pequeño. Yo me llamo Antonio, entonces me dicen Toño, de ahí salió Tonch, y unas 10,000 variantes que ahorita no mencionaré, pero pues una de ellas es Tonch. Me conocen así desde la primaria, secundaria, entonces dije, pues Tonch Durán, ¿no? Es mi apellido, entonces dije, adelante. Y si es Tonch, y soy signo Escorpión, pues Tonch Escorpio. Básicamente de ahí viene mi nick. Eh, Ahora El sí. mío, el mío es un homenaje a la familia que me enseñó Saint Seiya México, que es, aparte todo se fue acomodando, porque es un homenaje a la familia que me enseñó Saint Seiya México, que es la familia de mi madre. Mis apellidos son Romero Viloria, y aparte, curiosamente, la gente siempre le llama más la atención el apellido Viloria, porque es menos común aquí en México. Es un apellido que mucho tiempo se pensó en mi familia que era un apellido italiano, hasta que, pum, descubrimos que no, que en España hay una provincia que se llama Viloria, y pues, pum, es español. Entonces, pero es muy peculiar este apellido, es muy, muy poco conocido. Y aparte, Viloria y Ayoria tienen cierta similitud. Entonces, pues no sonaba tan descabellado si ya había una Ayoria de Leo, porque no podría haber un Viloria de Piscis. Piscis es mi signo, y yo me aferré a él, pese a que Shaka de Virgo es mi favorito y tal vez podría ser Viloria de Virgo, pero yo me aferré a ser Piscis porque es mi signo y porque nació un 9 de marzo y porque además mi mamá es amante de las rosas. Esto no tiene nada que ver con Saint Seiya, pero les digo, todo se fue acomodando para que llegara este personaje que es Viloria de Pisces.
Me encanta porque todos tienen como una historia cotidiana, más familiar, más. Yo pensé que era un mix, que era un nombre, no sé, la verdad, porque suena a nombre de Océano, no suena Es apellido. muy, es que es muy onírico, Claro, es como pero claro, es como muy, no sé, honroso y como que uno no imaginaría que fuera un apellido. Pero imagínate que ni yo lo conocía, así que es qué original. buen apellido, debo decir. Sí, te Sí. digo que es poco común. El Un Romero poco acá sí como, es muy conocido en México, sí, sí escuchas a mucha gente Romero, pero Viloria la verdad es que somos muy poquitos y te aseguro que el que es Viloria es mi familiar de alguna manera. Entonces, no importa si esté en el norte, en el sur, en el este, donde sea que esté, va a ser mi familia, te lo aseguro. Y sí, así nació y la verdad es que a la gente le ha gustado mucho nuestros nicks, ¿no, Tonch? la verdad es que sí, han pegado bastante, ahora ya nos ubican. Y sobre todo a mí, el de Viloria, a mí me gustaba. A mí siempre me dijo, es que me ha pedido Viloria. Me acuerdo cuando empezábamos a platicar y justo fue de las primeras preguntas que le hice. ¿Y por qué Viloria, no? Y me contó como toda esta trayectoria y me dice, sí, es que pues es un apellido, es el apellido de la familia de mi mamá, es un homenaje, bla, bla, bla. Y dije, ah, qué interesante. La verdad es que a mí se me hizo un apellido muy bonito. No había escuchado lo de Ayoria, entonces, pues sí, es cierto, hace mucho sentido ahorita que lo está platicando. Y Sí. básicamente así nacieron. Pero increíble, ¿no? Todo esto es una experiencia muy, muy padre. Y pues ahora tener unos nombres bautizados y poder decir que estamos en las respectivas casas de nuestros signos del zodiaco, pues está padrísimo, ¿no? Hablábamos hace rato del tema del cosplay y bueno, bueno, cambiaremos signos, yo para ser Tauro y el señor ser Sagitario para representar la constelación de Pegaso. Entonces, pues creo que va a estar bastante interesante. Eso, Quiero ver eso, eso, chicos. eso, ¿para cuándo más o menos piensan, calculan, titulan que puede llegar a suceder? Considerando la situación actual, ¿no? Se supone, aquí en México hay un evento muy grande que se llama la Mole Convention, que es una convención de cómics, anime y cultura pop muy grande, que se hizo muy, muy grande aquí en Ciudad de México. Y la idea hace un año cuando arrancamos porque esta Ay, idea empezó como en enero, febrero, o sea, era ir a la Mole, que ajá. supuestamente iba a ser en mayo. Entonces nosotros muy emocionados mandamos medidas de absolutamente todo y mandamos el primer anticipo para una chica muy famosa acá en México que se llama Rosovsky, que ella ha hecho a Siegfried y ha hecho a Fénix en la armadura B2, y ella nos está armando las figuras. Justo ayer platicaba con ella y le decía, pues es que sabes que yo ya no estoy en Ciudad de México, la situación es muy incierta, pero me voy a programar porque supuestamente la mole se va a hacer presencial el mes de noviembre de este año. Entonces, estamos planeando llegar en armadura de Pegaso y de Tauro a la mole de este año en noviembre, así que yo me tendré que dar una vuelta a la Ciudad de México porque ya Rosowski me escribió y me dijo, es que ya necesito hacerte la La primera prueba de prueba. vestuario. Prueba. Sí, porque hay que haber que ajustar si bajaste peso, si subiste peso, si hiciste músculo, no sé, cualquier, whatever, a las medidas que me diste, pero en resumen, estamos pensando que sea en noviembre y la verdad es que yo ya le dije a Tonch, te vas a olvidar que eres Tonch, en ese momento vas a ser Aldebarán y vamos a jugar y nos vamos a tomar fotos y vamos a andar ahí rondando por toda la mole. Una pregunta, ¿ustedes habían hecho cosplay antes o esta sería la primera incursión? Sería La, la primera vez. la primera vez, también para mí. Bueno, les comentamos que, bueno, Gala y yo hacemos cosplay desde hace muchísimo tiempo. Gala, creo que fue hay una foto de Gala con una chica en una revista y en la otra hoja hay una foto mía, o sea que fuimos al mismo evento con cosplay y nunca nos vimos. Y éramos chiquitas las dos, o sea que con Gala tenemos eso, tenemos muchas cosas en común, hemos estado en los mismos lugares, nos han gustado las mismas cosas y no O coincidíamos. Y sea, una vez, estábamos geográficamente paradas en el mismo lugar, como si no la conociera, sabía, era una persona más. Y después cuando claro. yo estuve acá, yo también. ¿Qué día fuiste? ¿Tal día? ¿A qué hora estamos? ¿Había concurso? Sí. Un momento. Y empezamos a mirar y estábamos ahí, estábamos a metros, y cada una con su amigo, pues, pero sí, fueron un montón de coincidencias en la vida, cuando éramos chicas, grandes, en otros ámbitos.
Y siempre decimos que empezamos a compartir cosas en el ámbito académico, pero nos falta algo muy importante, que es hacer team de cosplay. Nunca hicimos team de Nunca hicimos cosplay. team de- Así que Oigan, bueno, pues es que sí, es parte de la magia, ¿no? Porque creo que lo que hace Saint Seiya desde 1994 que llegó aquí a México es unir familias, ¿no? Y creo que ustedes no sabían, pero eran como los gemelos de Z, ¿no? Estaban juntos, pero juntas, pero no revueltas, ¿no? Entonces, eso es mágico y también la manera en que nos unió a Tonchi y a mí, pues fue así, ¿no? Esta magia, este universo. Y además, chicas, saben que a mí me encanta porque es poco común. Sabemos que hay chicas fans de Saint Seiya, pero es poco común que dos chicas, y ojo, esto no quiero resaltar que los hombres hacen más chamba ni nada. Es poco común que dos chicas se tomen el tiempo de hacer de armar un fandom de Saint Seiya, de armar sus propias historias de Saint Seiya, de hacer arte, de crear sus propios personajes. O sea, realmente lo aplaudo y realmente me encanta esta apertura y me encanta ver que el universo de Saint Seiya no tiene absolutamente nada que ver con el género y que también las chicas lo hacen y lo hacen, yo creo que mejor que los chicos, porque pues Tonchi y yo no nos hemos aventado a hacer nuestros personajes. te voy a dar una pista. O sea, creo que hay cuatro chicas muy conocidas que en ese momento eran 12 o por ahí, que eran las Ajá. Clamp. Las Clamp hicieron los primeros conocidos, porque había otras chicas más. Los primeros doujinshis que vendían en las comiquet y eran de Senseiya. Y de hecho creo que son imposibles de conseguir. O si los conseguís, onda, poné medio riñón, más o Sí, menos. son reliquias, o sea, porque son súper chiquitos, pero era un estilo más soft, ¿no? El Fábrico Clan, pero creo que había ¿Cómo? uno de Gil y Seiya, Sí, hay varios, hay hay muchos de varios. Jun y son todos medio yaoi, o Es sea, lo las yaoi, chicas obviamente, es yaoi puro. Ya, ok. obvio, obvio. Acá no lo hacemos, acá vale todo, vale todo. Y sí. Este, De hecho, nos tendríamos que ver, a ver si encontramos a alguien que haya hecho historias yaoi y hacerlo, porque no tenemos todavía a creadores yaoi. hubo, hubo Además, como, hubo como una época que hubo un Sí, sorteo. en mi adolescencia, de repente yo Ah, buscaba fanfics y eran todos Lemon, entonces todos era, decían, digo, ¿qué es además, esto? además, chicas, Tonch, ¿para qué nos hacemos tontos? No nos dejaremos mentir. A ver, Yoga y Sean, Sorrento y Poseidón. Claro. Está por ahí también Shura y Ayoros. O sea, hay Ujú. Milo y Camus. Milo O y sea, Camus, hay por mucho. favor. el Dead matrimonio Mask, preferido del santuario. ahí está Dead Mask y Y Afrodita, ahorita Afrodita. en Soul of Gold. O sea, Ujú. Muy Shiryu Chiyaka. muy Shaka, Shiryu y Seiya. O sea, hay mucha tela de dónde cortar. No, o sea, no nos hagamos los puritanos, porque No, por ahí hay como destellos y hay como que como, por aquí podría salir algo interesante. Y a mí me encantaría, la verdad. Así que, pues, bien, me encanta esta apertura, porque como hacíamos en un podcast con Tonch, pues era una serie adelantada a su época donde se jugaba con el género, donde un Misty del Lagarto era el capitán de los Caballeros de Plata y se atrevía a verse así de femenino y eso no tenía nada que ver con que fuera súper poderoso, ¿no? Entonces también es parte de la magia del universo de Saint Seiya y fíjense que curiosamente, les comento esto porque quiero que es un dato que quiero que sepan y que la gente también sepa y que no es nada malo, y Tonch también es testigo de esto. En este santuario mexicano hemos descubierto que hay una cantidad inmensa, enorme de fans gays de Saint Seiya. Oh, Y los chicos me escriben, o sea, es que Saga es muy sensual, y es que no, mi favorito es Shiryu porque siempre se encuera, y es que no, pero por favor yo quiero que Mude Aries se case conmigo. Y una cosa, o sea, Ya, de verdad pásenle estoy una copa de vino al sorprendido. patriarca, por favor. Yo estoy sorprendido, Confesiones del chicas, santuario. porque yo no lo había percibido, yo no lo había vivido, no lo había visto y la verdad es que me encanta, o sea, me encanta porque Saint Seiya está abierto a todo eso y es como dejad que todos se acerquen a mí. vengan. Bueno, totalmente. eso también creo que da la pauta
eso que decías, bueno, eso de que Senseiya unía familias o destinos, los enlazaba de alguna manera inconsciente, también es un lugar como para mostrar un montón de cosas y de tipos de vínculos distintos que no quedan mal. Es como que vos decís, sí, me cierra lo que me estás diciendo, es como que es posible, no es que tipo los famosos que antes se decían, ¿cómo se decían? Las crack pairings, que eran como las parejas imposibles, que no tenían ningún sentido. En eso, en muchos fandoms abunda mucho eso de que juntás personajes que vos decís no tiene lógica para dónde va esto, ni siquiera ni convirtiéndolos en nada. Pero en Senseiya, curiosamente no hay tantos crack pairings, son bastante pairings, punto. O Sí, sea, es compatible. claro, Cualquier pareja que armes es compatible. vos No sé por qué. me decís Jun y Yoga, yo te digo, sí, Sorrento y Julián. Yo Sí, shippeaba a Sorrento y Jun. Para mí era el ship también. perfecto. ¿Por No sé qué por qué. no? Porque ellos tuvieron un diálogo muy profundo cuando pelearon entre sí y se comprendieron. Entonces ahí tenés un gancho. Entonces ahí es como, qué sé yo, no sé. Este, no sé, no se me ocurre en este momento. Bueno, Saga y Ayoro eran bailes favoritos. O sea, esas parejas serían legendarias, Arias, sí, imagínate. claro. O sea, los dos más poderosos de los dorados, o sea, no, qué Y en Solo cosa, of qué Gold, matrimonio. hicieron un niño ahí, se tipo, vamos, Doku y Shion, oigan, Loco y Jean. Doku y Oh, Shion. mamá y prisión, papá, correcto. mamá y papá, son los papis de la televisión, vamos, Sí, dejémonos de exactamente. broma. Pero bueno, a lo que Y, voy a decir es que eso, que Sencilla tiene estas cosas, no tiene esa flexibilidad, y también aún hoy, 2021, sigue sorprendiendo con ujú, esas cosas, porque uno pensaría que por ser de los 80 el género podría ser más cerrado o más cuadrado, o como ocurre en otros fandoms, de que esto es así, y si vos lo haces de otra manera suena feo, pero Cecilia es como súper flexible, tanto que las clams hacían los Shinji hoy, con un montón de personajes, fueron muy aceptados, no solamente por las Fujoshis, sino también por el público, como diciendo, y bueno, sí, ¿por qué no? Entonces se empezaron a ampliar un montón los campos de posibilidades de creación del fandom, se empezó a ampliar muchísimo, y las chicas ahí, porque somos las mayores posibilidades de hoy, las chicas ahí fue la oleada femenina, entre comillas, de fans de Senseiya, que fueron más o menos nosotras, la generación nuestra, que empezamos a entrar a ese mundo, y que no a todos les gustó eso, pero No, aquí estamos, eso es verdad. aquí Eso es estamos. verdad. Así Yo que, creo que la búsqueda a la hora igual, acá yo me estoy yendo un poquito por la tangente, si no les molesta. O sea, párenme. Yo empiezo y me tienen que traer. dale, Em, dale. yo creo que a veces dentro de lo que veo de las creaciones de historias que hacen chicas versus las que hacen quizás chicos, las chicas les gusta la cuestión emocional y tal vez se meten con una parte que, bueno, lo vemos en los Canvas, por ejemplo, lo vemos en los Canvas, lo vemos también en Saint Show, en donde hay una parte en donde se meten en el alma del personaje. Esta persona se siente mal porque le pasó esto, ¿entendés? No, bueno, mi hermana, bueno, ahora voy a pelear con Coso y después mi hermana me chupó un huevo toda la serie hasta que se la menciona al final. No, o sea, sufrila tu hermana, que te la separaron para ir a Coso, ¿entendés? O sea, hay una cuestión ahí que me gusta mucho en las historias de las chicas que hacen eso. Por eso me gustan los Canvas, por eso me gusta Saint Show, porque hay pelea, pero también se meten en lo humano, ¿no? yo En la psiquis. mi relato, volviendo al episodio de Cadáver Exquisito que hicimos con los chicos en su podcast, Que yo escúchenlo, escuchen el podcast. que escuchen otra vez, escuchando. Yo escribo mucho fanfic. De hecho, creo que lo dije públicamente de que me inspiró para escribir fanfics después de ese episodio, porque me activó el cerebro, porque estaba medio estancada y eso me enseñó realidad. Yo creo que narré las cosas como narré Tonch, porque Tonch sigue como así. Porque yo escribo mucho con el tinte de los cambios. Entonces yo lo mío es todo transferido. Drama,
feas, pero muy así, muy cosas de las emociones, porque a mí me gusta justamente indagar en eso. El perfil de Teshirogi como autora me parece brillante. Entonces es como que yo sigo sus pasos y trato humildemente de ir por ese sendero. Baile también es muy bien, ¿eh? No, Me está haciendo la... Viloria tiene, no, Viloria tiene un vuelo así muy poético hasta cuando habla. O sea, yo lo admiro muchísimo. Yo digo 3 palabras y me trabo en la cuarta. O sea, horror. Por dos, por dos, por dos. Muchísimas gracias. No te creas, son años de práctica y yo llevo más de 10 años trabajando en comunicación, he estado en televisión, en periódico, en revistas, en radio, entonces, pues es un músculo que se tiene que ejercitar día con día y ahora que estás haciendo el podcast y que estás haciendo estas entrevistas, que las haces bastante bien y que se siente muy rico, la verdad es una plática muy rica la que estamos teniendo, pues es cosa de ejercitarlo y llega un momento en que las cosas fluyen totalmente. Y regresando un poco a esto de los Canvas y de las chicas, sí me gusta y me encanta, por ejemplo, el tono de los Canvas y que es algo que sí te percibo totalmente, Gala, porque es una cosa desgarradora, pero es una cosa obscura, pero sabes también que está increíble que de los Canvas, y por eso es mi favorito, creo, y aunque me ahorquen, creo que es mi favorito más que el clásico, Nadie te porque ahorca. además, o sea, es desgarrador, es oscuro, es tétrico, pero también tiene acción, ¿no? O sea, es una cosa tan exquisita, o sea, es un cheesecake así esponjosito, pero jugosito, pero tiene cerezas arriba y está atascadísimo de cerezas y está atascadísimo de almíbar y entonces no sabes ni por dónde morderlo porque todas y cada una de las partes, o sea, la costra de abajo está tostadita, deliciosa, o sea, por cualquier lado que lo muerdas, es más, vas a lamer el recipiente y vas a quedar extasiado, ¿no? Eso es de los Canvas, si lo pasamos al plano un poco más terrenal, porque a mí me parece una cosa divina de los cielos y por eso me duele en el alma que no se haya sacado la tercera temporada. Y sí, las chicas, híjole, girl power hasta arriba y a mí me encanta porque justamente por eso hacíamos una comparación en algún momento, Tonch y yo, y él ampliará un poco más el tema, una comparación entre Poseidón, donde tenemos guerreros poderosos con armaduras espectaculares que no tienen un trasfondo que los impulse a volverse en épicos, cosa que no pasó con Asgard, porque creo que lo que hizo épicos a los 8 dioses guerreros de Asgard es ese trasfondo, esa tragedia, ese drama que vienen cargando y entonces vas entendiendo las motivaciones para pelear. O sea, nunca entendimos las motivaciones de Casa, mucho menos las de Vian o las de Eo de Sila. Es así de, ok, dude, pero ¿y tú por qué peleas? O sea, ¿qué te Ya, impulsa? El puro poder que chafa, ¿no? Krishna. Krishna es un Sí, misterio. exacto. exactamente. Pero aparte, Ujú. ahí creo que Teshirogi creo que si algo se agarró fue del tono que le pusieron a la saga de Asgard. Porque de algún, o sea, no es que lo inventó, vio eso y digo, yo voy a agarrar esas cosas narradas. No es el estilo del manga, pero quiero hacer eso. Y agarró, se lo propuso, se lo propuso a su madre, y su madre dijo, ok, dale, fíjate, Buffy, y salían dando. Bueno, chicos, para ir cerrando un poquito, Ok. ¿dónde los podemos encontrar? ¿Cuáles son todas sus redes sociales en la actualidad? Ok, pues pueden seguir a Saint Seiya a través de Instagram. Por el momento solo tenemos Instagram en @SaintSeiyaMéxico. Yo redes personales, la verdad es que no manejo. Y me alejé un poco del ego y me alejé un poco de esto de las selfies y shalala. Y solamente mi alma, corazón y cosmos están enfocados en @SaintSeiyaMéxico. Y Touch nos va a decir en dónde más lo podemos seguir a él. Yo, bueno, ahorita estoy como administrador inicial de la cuenta de SSM de Store, también compartida con mi querido Viloria, por lo que el contenido que ven en SSM de Store pues es hecho por un servidor con mucho cariño y mucho amor. Yo sí tengo red social personal, igual tengo un Instagram, pero la verdad estoy en este proceso como de abandonarlo
o empezar a hacer cuestiones todavía más geeks dentro de este sitio, ¿no? La verdad es que hay proyectos que traigo que me están dejando muy poco tiempo y la verdad, pues una red social personal hoy ya no es como esa prioridad, ¿no? Entonces, mi red es @tonchduran en Instagram, ahí pueden encontrarme también, pero pues me encuentro más activo en SSM de Store. Están enfocados al Y 100 ahí. Mil Exactamente, por sí. ciento. Y busquen nuestro podcast en Spotify. Estamos ahorita solamente ahí. Vamos a ampliarnos, lo prometemos, pero ahorita estamos en Spotify como Verify, SSM Leyendas Jamás Contadas. más contar. Que esta abreviación es pues para no tener broncas de derechos ni de nada, ya que estamos vendiendo cosas y promocionando artículos a través del podcast, pues ya no ser Saint Seiya México, porque por ahí alguien se confundía y decía que nosotros nos proclamábamos como los voceros oficiales de Saint Los Seiya en oficiales de México, Caballeros del Zodiaco en... cosa que no es cierta y justamente, o sea, de repente la gente no entiende, no lee y justamente por eso hicimos esa abreviatura para que no haya esas confusiones. Entonces la tienda es SSM, abreviación de Saint Seiya Seiya México, y el México. podcast es SSM, Leyendas Jamás Contadas, donde tuvimos nosotros el honor de que estuvieran acompañándonos en el episodio más escuchado hasta el momento de Leyendas Jamás Contadas. wow. El Arayashiki de Gala es como glorioso. Glorioso, sí, se elevó más allá del octavo sentido. Ya, ya, de verdad que dijeron, ¿no? Esta mujer ya, está en otro plano dimensional. Agradezcanselo a la maestra. Bueno, ahora entienden por quién volví. O sea, bueno, quiero hacer una última cadena del amor. Ay, Adelante, adelante. sí, yo no me quiero ir así de no, pero Porque entiendo que eso tiene que terminar. acá a mi izquierda, al menos de esta pantalla, no sé cómo la vamos a ver después, pero bueno, está a mi izquierda, esta señorita, digamos, gracias a empezar a leer sus fanfics y empezar a conocer a su personaje, me dio como el impulso de volver al mío, que lo tenía como en un cajón lleno de ácaros y polvo. Y por el otro lado, acá abajo, el señor Viloria, junto a Tonch, gracias a su red y a la gente que lo sigue y la manera en la que ellos hacen esta hermoso sitio que es Senseiya México, el Instagram, es que, digamos, a mí me vuelve todo este amor por Senseiya que fue el año pasado, posteriormente a estas entrevistas que estuve haciendo a actores de doblaje de la serie, la clásica. Entonces es como que nada, yo para mí este programa es el programa del amor, porque es el programa del, del reencuentro con algo que tenía como guardadito en el cajón de los recuerdos, pero que con mucho amor y cariño. Así que nada, yo estoy muy contenta de que participen conmigo en este programa, que bueno, Gala en el proyecto y ustedes obviamente que estén ahí del otro lado. Así que nada, muchísimas gracias digamos, formar parte en este episodio de la 12ª casa, así que estoy muy, muy agradecida. Venga, Tonch, venga. Yo tengo los sentimientos a flor de piel. 2 minutos más y me hace llorar, porque la verdad es que es, ¿cómo te digo, Ray, que es un sentimiento compartido que yo comparto justo con Eric cuando iniciamos toda esta aventura? Y el hecho de que te puedas sumar, eh, el otro día, bueno, en un podcast hablamos de pues, las personas que se quieren unir a este santuario y literal, ocupar una casa del Zodíaco va a costar, de verdad es que va a costar. Y no nada más es un tema de esfuerzo y de trabajo, es un tema de entrega, de amor, de cariño, de echarle horas de disciplina y Ojo. sobre todo muchísimo amor, ¿no? Entonces, y poder compartir ahorita en la 12ª casa con ustedes, haberlas conocido, conocer chicas que son tan fans, o me atrevería a decirlo, más fanáticas que ni siquiera el señor Viloria, y sí, lo dije, más que el señor Viloria, está increíble, ¿no? Confirmo. Entonces, es compartido este cariño, de verdad, estamos muy, muy felices. Yo me siento muy feliz de poder estar ampliando esta familia de lo que es Saint Seiya México, y pues que el amor por esta, por esta caricatura, este manga, este universo de Saint Seiya siga creciendo y evitemos el hate en las redes sociales, ¿no?
Entonces, hace rato de lo que comentaba Viloria de dejar de compartir tanto odio, la verdad es que sí, ¿no? O sea, Saint Seiya México así creció. Compartamos amor, compartamos el talento que tienen las personas, porque a lo mejor yo puedo dibujar y otra persona puede cantar y otra persona puede escribir, como lo hace Gala, como lo haces tú, Ray. Entonces, la verdad, o también dibujan, hacen el cosplay. Entonces, son muchas cosas que se pueden compartir y la verdad es que preferimos compartir cariño, compartir amor y dejar de un lado el hate, ¿no? Y eso es muy desgastante y mejor pues pase amor, ¿no? Bueno, yo creo que 1000%, Rodney. Yo te agradezco tus palabras, te agradezco. Creo que yo siempre les digo, y hoy también lo recalcaba con la gente, la magia de Saint Seiya no es que me aplaudan a mí lo que hago, no es, se agradece, por supuesto, pero no es las ventas que hacemos en la tienda, es Totalmente. el contacto que tengo con ustedes, el que me regalen ustedes este espacio de su tiempo, de su vida, el que me hagan híjole, este grandísimo favor de aceptarme en su espacio, que nos regalen unos momentos para platicar de esto que nos apasiona y que nos da tanto amor y nos da tanta satisfacción. Eso es lo que a mí me llena y eso es lo que ha hecho grande a Saint Seiya México. Las Saintias y caballeros que nos hacen favor de seguirnos. wow. Bueno, no sé, creo que es un excelente cierre para, Puedo hablar, tengo entumecida la boca. bueno, entonces vamos, este video es más súper Sí. tiempo, así que gracias. Por eso nos Como ponemos. como diría Cerati. Gracias total. Gracias totales. Gracias totales. Gracias a ustedes, chicas. Un honor estar en la 12ª casa, de verdad. Un honor, yo ya quería, porque quiero que sepan, y ya se los había dicho, pero se lo repito, soy súper fan de su podcast y admiro lo que hacen y aplaudo lo que hacen porque de repente les falta impulso a los creadores. Entonces, ustedes son ese espacio que los creadores necesitan para ser impulsados y para que la demás gente sepa que el universo de Saint Seiya, yo siempre lo he dicho, Saint Seiya es la historia más grande de todos los tiempos y si lo es porque se presta a crear parejas, a crear universos, a crear personajes y se flexibiliza para que lo podamos nosotros con nuestro pequeño granito de arena hacer una galaxia de cosmos. Bueno, entonces Scorpio, Gloria de Piscis, patriarca del Sindicato, dueño de nuestra casa. Gracias por estar acá. Esperamos que sigan viendo. Esperamos, obviamente, van a surgir cosas más, pero ya les veo. Esto Gala está llorando. No, yo. Bueno, chicos, muchas gracias de corazón. Y bueno, esperamos tener excusas más que válidas para seguir encontrándonos. Bueno, Claro. Claro que sí, claro que sí. La verdad es que un placer haber estado con ustedes. Esto está muy, muy bueno. No nos queremos ir. Que muchos se despide, pocas ganas tienen de irse, dicen por acá. Entonces, pero es un honor, chicas. La verdad es que estar en esta 12ª casa ha sido una delicia, una exquisitez. Lo comparó el señor Viloria perfectamente con un cheesecake. Entonces, sí, o sea, ahora, es el mismo placer. Disculpa que me voy a comer algo. Porque ya nos dio hambre a todos por culpa de este señor. Bueno. Soy muy dragoncito, perdón. Gracias, chicas, y que no sea la última vez, por favor. No, ya nos quiero ver aquí hablando de la adaptación al anime del Next Dimension, que ya nos surge. Exactamente, y algunos consejos de cosplay que nos tendrán que dar. Por favor. Bueno, gracias, chicos. Un beso enorme desde Argentina. Cuídense mucho. Bye. Gracias. Abrazos y amor hasta Argentina. Chao. Muchas gracias. Amor hasta Argentina. Bye. Bueno, síganos. Chao. Chao.